tenemos el honor de que nos presente el maestro Sergio Rivera Rodríguez la conferencia titulada Comunicación y Salud. ¿Qué debemos hacer las y los estudiantes en ciencias de la salud? El maestro Sergio Rivera Rodríguez obtuvo su grado en biología y su maestría en epidemiología de la Universidad de Puerto Rico. Recientemente terminó su doctorado en el programa de política de salud en la Escuela de Salud Pública de CUNY. Sus áreas de interés principal incluyen la economía de la salud, sistemas de salud a nivel mundial, salud mental y los efectos de la colonización en la salud de puertorriqueños. Maestro Sergio, tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias primero por la invitación y por el espacio de estar aquí. Esta es la primera conferencia que doy en México, así que es un honor poder conectar de esta manera y espero que puedan aprender de mis experiencias como puertorriqueño. Así que voy a darle que a la presentación. Claro que sí, en lo que usted nos comparte, les recuerdo a quienes nos escuchan que está la sección de preguntas y respuestas para que vayan haciendo sus preguntas. Son 50 minutos de diálogo con el tema y tendremos un espacio de aproximadamente 10 minutos para atender a todas sus inquietudes. Muchas gracias. Adelante, doctor Sergio. Perfecto, agradecido. Puede ser que me tarde un poquito menos de 50 minutos, así que tal vez hay más espacio para preguntas y respuestas si es posible, pero vamos a ver cómo sale. Agradecido. Pues como dijo Isela Vega Reyes, mi nombre es Sergio Rivera Rodríguez. En estos momentos acabo de terminar mi doctorado en política de salud. En estos momentos me encuentro en Puerto Rico. Aunque hice mi doctorado en Nueva York, estuve viviendo en Nueva York 5 años, recientemente me mudé a mi madre tierra. Y a la presentación le di el título de Comunicación y Salud que podemos hacer los estudiantes y las estudiantes, pero también añadí profesores e investigadores en salud para comunicarnos mejor. Sabemos que están habiendo muchos problemas con la desinformación, con lo nuevo, que la información corre tan rápido a través de las redes sociales, a través de los medios, que los científicos, los estudiantes, los profesores en salud tenemos muchos retos los cuales queremos combatir, y hoy lo que yo les vengo a hablar es qué consideraciones debemos tener para comunicarnos mejor y cuál ha sido mi experiencia. Yo fui invitado a esta conferencia porque yo tengo una página en redes sociales donde comparto información de salud y pues les voy a presentar cómo yo me he movido para que vean maneras diferentes y hagan preguntas de cómo ha funcionado, cuáles han sido los retos y qué es lo que ha salido muy bien. Así que comenzando, primero vamos a ir con la introducción de qué es la comunicación en salud y cuál es su importancia. Luego vamos a hacer un planteamiento del problema, cuáles son los problemas que estamos viendo, a qué nos estamos exponiendo en el siglo XXI. Luego vamos a ir al objetivo de la presentación, que quiero lograr con esta presentación. Luego vamos a hablar de las consideraciones para la comunicación en salud, que debemos considerar cuando queremos llevar un mensaje, ya sea de un estudio, de cambiar un hábito de salud, de promover políticas públicas que nos ayuden, pues cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en mente para hacerlo de la manera más efectiva. Luego voy a ir sobre mi experiencia personal a través de llevar estas consideraciones, qué es lo que yo he hecho, qué ha funcionado y qué no. Luego voy a ir sobre las recomendaciones para los diferentes grupos, o sea, recomendaciones que doy para los estudiantes, para los profesores y para los investigadores. Y finalmente, pues, abrir el espacio para una discusión y preguntas que ya sé que se van a ir haciendo a través del chat. Pues comenzamos. La introducción aquí va a ser la comunicación en salud es un pilar importante de la salud pública. Obviamente conocemos los determinantes sociales, conocemos la investigación, pero muchas veces, y no sé en el caso de las universidades en México, pero en las universidades en Puerto Rico y Estados Unidos nos quedamos en el tema de la investigación y de publicar tal vez un artículo, pero se nos olvida muchas veces la parte de cómo vamos a comunicar estos datos, fuera de conferencias académicas tal vez que son muy importantes como esta, cómo también lo vamos a llevar a la población en general, cómo los podemos convertir en política de salud. Así que la comunicación en salud también es un importante pilar
de la salud pública. Sin comunicación clara, los hallazgos científicos no llegan a quienes más lo necesitan. Puede ser que uno encuentre un hallazgo muy importante, pero si uno no tiene las herramientas para comunicarlo efectivamente, puede ser que esos hallazgos sean ignorados y no sean utilizados para el bien de la sociedad. Así que yo, en mi caso, experiencia personal, he visto muchos estudios que son de bien alta calidad, pero que no tienen mucho movimiento en la comunicación y pues no se transmiten a políticas públicas o cambios en la sociedad. Así que la comunicación en salud no solamente transmite los datos, que no es nada más que uno presente las tendencias que uno encontró, sino que también la comunicación en salud es para construir confianza entre la comunidad, los profesionales y las instituciones. Así que si los académicos, que es un tema, no sé cómo en México exactamente, lo hablo desde la perspectiva más de Puerto Rico y Estados Unidos, mucho de lo que ocurre con la comunicación en salud es que los académicos se quedan en su círculo, no llegan a la población, no construyen esa confianza y por eso vemos mucha desconfianza en cuanto a los hallazgos con las vacunas, los hallazgos con medicamentos, los hallazgos con los hábitos saludables de salud. Hay muchas veces desconfianza de la población porque muchas veces la comunicación de los académicos no es muy efectiva para llegar a todo el mundo y al final esas personas no sienten la confianza en los profesionales que sí conocen del tema y es una barrera a la que hay que tratar. Y finalmente, estudiantes, profesores e investigadores tienen un rol clave en transmitir la información precisa y accesible. Así que, obviamente, nosotros como académicos siempre tenemos que estar basados en evidencia. No es que vamos a decir algo sin tener los datos son importantes y somos un rol clave en llevar esta información precisa y accesible. Y hoy vamos a estar hablando de cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para hacerlo de la manera más efectiva. Entonces, quiero hablar un poquito de los retos contemporáneos que pueden poner barreras en la comunicación de salud hoy en día. ¿Cuáles son los retos? Pues primero, como les mencioné anteriormente, la desinformación puede circular más rápido que la información verificada en redes sociales y plataformas digitales. Muchas veces, si un comunicador lleva un mensaje mucho más efectivo, aunque sea falso, que ocurre mucho con el gobierno de Estados Unidos, ahora mismo tenemos me imagino que conocen el mensaje del presidente Donald Trump que habla de que la Tylenol está causando autismo cuando los estudios no hablan de causa, pero él habla directamente de causa. Y eso, a pesar de ser desinformación, está corriendo mucho más rápido que los estudios de científicos que han encontrado otras correlaciones. Así que esas son las batallas que estamos teniendo en la desinformación de los partidos políticos y también en las redes sociales, que muchas veces se habla de que las vacunas no son efectivas cuando la evidencia científica por más de un siglo ha hablado de la efectividad de las vacunas y lo mucho que nos ha ayudado a continuar la longevidad de nuestra vida, pero mucha de esa información que existe en las redes y esa desconfianza que existe en la ciencia, pues ha sacado otro sector que habla de que eso no funciona de esa manera. ¿Qué ocurre? Muchas personas no tienen las herramientas o habilidades para distinguir fuentes confiables de rumores o falsedades. Así que eso es un reto que tenemos, muchas personas que no están educadas con los términos académicos, no saben cómo se hacen los estudios, etcétera, no van a confiar en un hablar más profundo y confían más en un hablar más coloquial, más de pueblo, y tal vez una persona que reparte rumores y falsedades, pero lo dice a su tono y con sus palabras, comparado con un académico que tal vez está muy preparado, pero que no lo dice en sus palabras, pues puede tener más fortaleza los rumores y las falsedades. Obviamente, como dije anteriormente con el ejemplo de Donald Trump, existen unas divisiones políticas y culturales que dificultan consenso en temas de salud pública. Pues yo creo que más en los últimos años lo hemos visto, en donde los temas de salud pública se han vuelto un término político, se han vuelto parte de las propuestas de partidos en Estados Unidos y también en el caso de Puerto Rico, donde ser pro, por ejemplo, calentamiento global o en contra del calentamiento global, aunque la evidencia científica dice que el calentamiento global
está ocurriendo, pues se ha vuelto más un hablar político más que un hablar científico. Así que ese es el reto que estamos viendo. Otro reto que estamos teniendo es los algoritmos, que los algoritmos de las redes sociales y de lo que uno ve en la internet, pues refuerzan esas creencias previas. Así que si uno empieza a buscar información de antivacuna o en contra, o que el calentamiento global no existe, le van a seguir saliendo videos y personas y documentos y evidencia que va a reforzar esas creencias previas. Y como las personas, como dije anteriormente, muchas personas, no todo el mundo, no tienen las herramientas o habilidades para distinguir qué es información correcta, científica, y que no, pues estos algoritmos pueden reforzar estos problemas que obviamente nos afectan. Y finalmente, la desinformación, lo que está ocurriendo últimamente, es que suele apelar más a las emociones. Muchas veces cuando vemos los videos de desinformación, son personas molestas, o personas gritando, o personas tratando de crear caos, y eso tristemente apela más a las emociones, y la gente lo ve como más atractivo, y muchas veces los académicos, obviamente que debemos ser de esa manera, nos quedamos con un término más objetivo, basado en evidencia, sin crear caos ni nada, y eso muchas veces pues no mueve tanto a las personas como tal vez alguien gritando, molesto, etc. Así que estos son algunos de los retos que vamos viendo en contemporáneo. ¿Y cuál es el planteamiento del problema? Pues ya más o menos en la diapositiva anterior lo mencionamos, pero pues hay una brecha entre el lenguaje técnico y el público en general, así que cómo nosotros llevamos este lenguaje técnico de determinantes sociales de la salud, de la correlación, de estudios de cohorte, de aumento de riesgo, de causalidad, cómo llevamos estos términos que nosotros podemos entender, pero que muchas veces el público en general no sabe, ni el concepto más básico, cómo nosotros podemos adaptar ese lenguaje técnico a un público en general. Eso es lo que estamos buscando. Hay una falta de entrenamiento en comunicación para las profesionales de salud, como dije. En mi caso personal, no sé cómo es, pues me enseñaron muy bien métodos investigativos, me enseñaron muy bien entender un paper académico, pero realmente nunca cogí una clase de comunicación académica para los profesionales de salud, que pienso que aún me hace falta. No creo que soy un experto en esta área y voy aprendiendo en el camino. Obviamente me he educado por mi cuenta, pero no siento que esta es mi área de expertise, pero me he desenvuelto en el área de comunicación en salud. Hay una desigualdad en el acceso a información, dependiendo del idioma, la educación o los recursos, pues hay unas personas que tienen más acceso que otras personas, y pues obviamente otro problema es, como dije anteriormente, el riesgo de politización y la pérdida de confianza en la ciencia, pues un problema que estamos viendo mucho y es lo más que realmente debemos atacar en estos momentos. Así que nada, el objetivo de esta presentación es reflexionar y discutir el papel de estudiantes, profesores e investigadores en ciencias de la salud como agentes clave en la comunicación científica. Así que reflexionar, pensar en las consideraciones y basado en las preguntas, pues poder tener una buena discusión sobre este tema, y destacando la importancia de transmitir información clara y accesible para fortalecer la salud pública, combatir la desinformación de la que hemos hablado y promover conductas saludables que nos lleven a tener una mejor salud, que al final es el punto de la salud pública. Así que, ¿qué consideraciones vamos a ir viendo? Esto es basado en estudios y unas movidas que yo le he hecho a algunos de los estudios, lo que yo he pensado a través del tiempo. Siempre que voy a hacer una comunicación en salud, pienso, ¿cuál es el objetivo de mi comunicación? O sea, la primera pregunta. Luego pienso, ¿cuál es la audiencia que quiero alcanzar? Luego pienso, ¿qué canales son los más adecuados para llevar este mensaje de salud? Luego pienso, ¿cómo hago para que el mensaje sea entendible y accesible? O sea, ¿qué estrategias puedo hacer? Y finalmente, ¿qué actores o aliados pueden ayudarme a difundir el mensaje? Muchas veces uno como individuo puede llevar un mensaje, pero si tiene una colaboración o tiene un aliado que lo ayude a llevar ese mensaje, pues va a llegar a muchas más personas. Así que ahora vamos a ir por cada una de estas preguntas para verlo más en detalle. Así que primero, ¿cuál es el objetivo de mi comunicación? Pueden haber muchos objetivos y realmente estos son los más generales que yo pude encontrar, pero realmente la comunicación en salud puede ser bien diversa y no solamente existen estos objetivos. Pero lo primero pues es informar, que esto es transmitir datos confiables y actualizados sobre temas de salud
hablando de prevención, de riesgos, de tratamiento, qué es lo que dice la información científica. Esto es simplemente para que la gente conozca qué es lo que está ocurriendo. Igualmente puede hacer un mensaje de motivación, sabiendo que existen unas tendencias en la salud, sabiendo que, por ejemplo, las vacunas funcionan, que hacer ejercicio es bueno para la salud, que dejar de fumar es bueno para prevenir el cáncer, pues nosotros podemos hacer también un mensaje para impulsar los cambios de conducta positiva. Así que esto sería más para motivar. Deberíamos comenzar a vacunarnos, lo de informar es más enseñando los datos y qué es lo que está riendo. Motivar es, vamos a hacer esto para vivir más saludable. Luego está también lo de empoderar, que es darle a las personas las herramientas para tomar las decisiones informadas sobre su bienestar. Esto podría ser algo más como, estas son las redes que uno puede utilizar para tener la información más actualizada. Esta es la manera en que uno puede discernir entre si es una desinformación o una información actualizada. Así que ya cuando tú empoderas, estás dándole una herramienta, le estás dando algo a la persona para que pueda buscar mejor la información de salud. Otra manera es generar confianza, así que fortalecer la relación entre comunidades, profesionales de la salud e instituciones, cómo nosotros podemos crear un mensaje que genere más confianza. Y finalmente, algo que tiene que ver con las demás es combatir la desinformación, que es corregir rumores y mitos que ponen en riesgo la salud pública. Esto es algo que yo hago mucho en mis redes sociales, que cuando en un medio, en televisión o en radio o en Billboard sale una información que es falsa y que puede ser corregida basada en mi experiencia de salud pública, pues yo utilizo si es un video, pues el clip del video, si es un billboard, pues pongo la foto del billboard y hablo de por qué ese billboard no está llevando la información correctamente. Y finalmente, algo que quiero hablar de esto del objetivo es que estos objetivos pueden estar interconectados, así que uno puede informar y motivar a la vez, uno puede generar confianza mientras empodera, uno puede combatir la desinformación mientras presenta herramientas para que las personas no tengan la información, así que es importante que podemos tener todos estos objetivos interconectados, que no solamente hay que enfocarnos en uno. Luego, la segunda pregunta es, ¿cuál es la audiencia que quieres alcanzar? Es importante que uno adapte su lenguaje y los medios en que uno puede estar comunicándose dependiendo de la audiencia que uno quiera alcanzar. Así que, si por ejemplo uno quiere ver al público general, en el caso mío, pues de Puerto Rico, quiero llegar a todo Puerto Rico lo más que pueda, o quiero llegar a Estados Unidos, en el caso de ustedes, México, o hasta el mundo. Uno puede, en el público general, uno puede ponerlo como quiera, llegar a la mayor cantidad de personas posible. Estas personas normalmente, pues ya uno tiene que asumir que pues son personas sin información especializadas en salud. Tal vez son personas que nunca no han cogido ni una clase de salud luego de haberse graduado de la escuela. Así que eso es algo que hay que tener en consideración, y en estas personas pues va a haber una diversidad en edad, educación y el acceso a la información que tiene. Así que si uno quiere hacer ese mensaje, pues si uno escoge esa población, pues uno después va a pensar en las otras preguntas de qué canales hacerle y cómo hacerle efectivamente. Uno puede también ver a un público específico, puede ser llegar a un grupo de personas con un conocimiento básico especializado en salud. Así que, por ejemplo, en mi caso, que yo soy epidemiólogo y también soy doctor en políticas de salud, pues a veces yo quiero hacer un mensaje que no necesariamente es para toda la población que no conoce, pero un mensaje para los médicos, para los enfermeros, para trabajadores sociales, personas que ya yo sé que tienen un conocimiento en salud. Entonces, en el escrito o en el video que haga, etcétera, me voy un poquito más técnico. Hablo ya de términos de causalidad, de correlación, cosas que tal vez no necesariamente voy a utilizar con el público en general. Y finalmente, luego de un público específico, pues también está el público académico, que ya esto es llegar a personas con formación avanzada en ciencias de la salud, investigación o docencia. Así que en mi caso, como epidemiólogo, ya cuando yo sé que mi mensaje va para un público académico, pues le voy a hablar de términos como que el risk ratio o el odds ratio o el factor de Herfindahl-Hilbert, y uso unos términos mucho más avanzados que probablemente no utilizaría ni con un público específico ni con un público en general. Así que estos serían investigadores, profesores universitarios, analistas de datos, etc. Luego de que uno sabe el objetivo, ya uno sabe su población, pues lo próximo sería qué canales son los más adecuados. Ya uno sabe qué objetivo uno tiene, sabe qué población, pues dependiendo de eso, pues uno puede utilizar diferentes canales. Por ejemplo, canales masivos como la televisión, radio, prensa escrita, carteles, billboards, en Puerto Rico se utilizan mucho. Pues eso es una manera de llegar a una gran cantidad de población
sin tener que hacer tanto esfuerzo. Así que obviamente hay que tener los contactos con estas diferentes canales, pero es una manera. Luego están los canales digitales, que están las redes sociales, las páginas web, WhatsApp o Telegram. Estos también tienen una cantidad bastante grande de personas, no al nivel de los canales masivos. Obviamente todo va a depender de cuántos seguidores tenga, etcétera, pero también es una manera de hacerlo y que lo puedes hacer hoy en día desde tu propia casa, que no tienes que salir y verlo. Y obviamente estos canales digitales en los últimos años se han convertido en la fuente de información de millones de personas, así que es bien importante tenerlo. Luego, los canales comunitarios, que es dar charlas y talleres, ir a donde los promotores en salud, así que estos son canales más personales en los cuales uno puede adaptar más la información bien específica para estas personas y uno puede normalmente en estos canales pues profundizar más en un asunto. Y canales académicos profesionales como congresos y conferencias, como estamos hoy en día, artículos científicos, boletines epidemiológicos, también son unos canales. Si uno quiere llevar una información más en profundidad, como estoy hablando ahora mismo de la comunicación, pues estos son unos canales muy buenos para eso. Y obviamente dependiendo del tiempo y los recursos que uno tenga, uno puede llevar un mismo mensaje a una misma población por diferentes canales. Así que uno puede hacer una entrevista en radio y después hacer un post en las redes sociales y de esa entrevista tal vez dar una charla. Así que uno puede, igual que como dije anteriormente con los objetivos, escoger más de un canal, todo dependiendo del tiempo y los recursos que uno tenga. Luego de eso, hay que considerar cómo hago para que el mensaje sea entendible y accesible. Y esta pregunta es realmente algo que podríamos discutir por una conversación, o sea, por una presentación entera, pero yo lo resumo en que debemos considerar la población, el tiempo y el espacio en el que estamos. Así que primero, en la población, pues hay que considerar si es una población profesional, académica, como dije, a una población coloquial, una población que es la mayoría de las personas, y estas, en estas tres partes, esto es un espectro. Así que puede ser que uno esté en un espacio donde hayan algunas personas profesionales y otras personas que son más, que no tienen tanta información de salud. Puede estar en un espacio donde la mayoría sean profesionales, pero hayan algunas poblaciones específicas que no necesariamente entienden los términos tan complejos. Así que eso es lo que uno debe considerar en los espacios que uno está. Considerar el tiempo. Muchas veces pues uno puede tener un tiempo extenso, puede tener 1 hora, 2 horas para profundizar en el mensaje, pero unas veces uno tiene un tiempo conciso. Por ejemplo, los videos en las redes sociales, tal vez en un programa de televisión o radio, lo que te invitan son 5 o 10 minutos, pues uno tiene que tratar de llevar lo más importante en ese poco tiempo. Ya cuando uno tiene más tiempo, pues uno puede profundizar, ir por las diferentes aperturas del mensaje. Entonces, considerar el espacio digital o un espacio donde estás en persona, un espacio comunitario, puede ser un espacio de tú a tú, puede ser que simplemente estás escribiendo desde tu casa. Eso también es una consideración que uno debe tener para llevar un mensaje más entendible y accesible. Así que debemos adaptar en la manera que llevamos a cabo nuestro mensaje basado en estas variables. Así que uno debe considerar que la población es coloquial, tal vez el mensaje quiere que sea conciso para que llegue a la mayor cantidad de gente y lo quiere hacer de manera digital. Pues eso uno lo considera y uno piensa cómo debe hacerlo. Y finalmente, luego de tener todas esas consideraciones y más o menos tener un mensaje pensado, uno puede pensar qué actores o aliados pueden ayudarme a difundir el mensaje. Como dije anteriormente, uno como individuo pues tiene un poder de llevar un mensaje en la academia, a través de las redes sociales o en medios masivos, pero si uno va con otras personas, el mensaje puede ser aún más fuerte y puede llegar aún a más personas. Así que uno puede aliarse con otros profesionales de salud. En mi caso, como investigador y profesor, pues aliarme con médicos, es algo que yo he hecho, aliarme con enfermeros para llevar un mensaje más fuerte, aliarse con instituciones educativas. Así que si yo, en mi caso, yo trabajo en Puerto Rico en la Universidad Ana G. Méndez, pues tal vez aliarme con la Universidad de Puerto Rico para llevar un mensaje, pues algo que ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Aliarse a utilizar medios de comunicación, tal vez con periodistas, etcétera, tener esas alianzas para que ellos te ayuden a llevar el mensaje mejor, aliarse con organizaciones comunitarias, puedes aliarte con el gobierno o con agencias públicas, especialmente si quieres llevar una política pública, pues ellos son las personas que toman las decisiones, así que si tienes una buena alianza con ellos, pues eso es algo positivo.
aliarse con empresas privadas que tal vez tengan el mismo objetivo que uno en cuanto al mensaje que uno quiere llevar. Y finalmente, esta es más de los tiempos contemporáneos. Tal vez todas las otras llevan muchos años, pero aliarse con influencers, personas que a pesar de que tal vez su mensaje es más conciso y no es tan organizado, uno pensaría como los que, o profesionalizado, como las instituciones que anteriormente hablamos, los influencers tienen tienen mucha influencia, por decirlo de esa manera, llegan a miles, muchas veces a millones de personas con su mensaje, así que si uno puede aliarse con las personas que tienen mucho agarre en las redes sociales, también es algo para considerar. Así que ahora teniendo estas cosas en mente, les voy a hablar un poco de mi experiencia personal distribuyendo la información de salud de una manera innovadora, cuál fue mi proceso de cómo llegar a donde estoy hoy y a donde me invitaron a esta conferencia por mi trabajo como comunicador de salud a través de medios digitales. Así que todo comenzó con un libro y un tweet. Hace 4 años, a pesar de que yo tengo redes sociales hace muchos más años personales, hace 4 años yo leí este libro que se llama Priced Out: The Economic and Ethical Conditions of American Healthcare. Como mi trabajo en política de salud, luego de yo leer este libro me comencé a dar cuenta en Estados Unidos, como deben saber, el sistema está altamente privatizado, bien desorganizado, no hay una centralización del sistema y las aseguradoras de salud tienen un control bien enorme. Y este libro, un libro corto, obviamente para personas académicas, no se para esto, que lo desenlaza bien, yo diría bien brutal, como que lo hace muy bueno la manera en que coge todo el sistema y dice, estos son los problemas que están ocurriendo, esto es a donde nos deberíamos mover, y habla mucho de el movernos a un sistema de salud universal de una manera escalonada. Así que basado en ese libro yo me inspiré realmente en abrir unas redes profesionales para compartir mis pensamientos, no solamente sobre ese libro, pero además de ese libro, sobre cosas que estaban pasando en Puerto Rico y en Estados Unidos con el sistema de salud, las altas ganancias, los problemas de acceso con los pacientes, las aseguradoras de salud pagándole poco a los profesionales de salud, etcétera. Hay muchos temas que no voy a entrar en detalle, pero que el sistema de salud estaba basado. Así que yo hice este tweet como mi primer tweet de mis redes profesionales. Dice, mientras 250,000 personas en Puerto Rico no tienen seguro médico, así que Puerto Rico, hoy en día tenemos personas que si les pasa una emergencia, tienen que pagar todo de su bolsillo. Obviamente pueden caer hasta en quiebra, muchas personas pierden sus casas debido a que no tienen un seguro médico, mientras la mayoría de los países se están moviendo a sistemas de salud universal, pues en Puerto Rico y Estados Unidos, que son los más que gastamos en salud en el mundo, hay muchas personas que no tienen seguro médico. Y entonces yo dije, mientras eso ocurre, las aseguradoras reportaron en 2021 sus mayores ganancias en los últimos 20 años. ¿A quién queremos ayudar? Obviamente, un mensaje bien conciso para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, donde obviamente podríamos profundizar más del tema, pero lo hice conciso y mira, ese mensaje pues tuvo 400 likes, 240 reposts, tuvo muchos comentarios que generaron una discusión en las redes sociales y comenzaron a llevar la comunicación de lo que son los problemas en el sistema de salud, que es lo más que yo me enfoco en cuanto a mi comunicación en salud. Luego de eso, pues siguieron más tweets, continué compartiendo mensajes cortos de lo que yo pensaba sobre el sistema, de lo que decían los análisis y cosas, pero bien, bien sencillas, que yo normalmente sacaba esta información de reportes mucho más largos, estudios académicos, pero lo llevaba de una manera más sencilla y poco a poco pues iba creando más conversación, más engagement, o sea, más conexión con estos mensajes, etcétera. Luego de eso, pues he abierto, eso fue hace 4 años, he abierto diferentes tipos de redes sociales donde sigo llevando el mensaje, como tengo un doctorado en política de salud, promuevo un sistema de salud universal y la salud no debería ser un negocio. Esos son los 3 pilares que yo quiero llevar cuando entran a mis páginas, y en cada una de las páginas pues llevo muchas veces el mismo mensaje, pero a veces lo adapto. Por ejemplo, yo me he dado cuenta en Facebook, trato de llevar un mensaje más para personas mayores de 50, 60, etcétera. Eso es lo más que me enfoco en Facebook. En Instagram son personas más de 20 a 30 años, me siguen, el 70% son mujeres, así que lo
lo adapto a esa realidad. En el caso de Twitter, pues ya es como un poquito más profesional, aunque lo estoy utilizando menos, porque luego de que Elon Musk compró esa red social, ha cambiado mucho la manera de los algoritmos y cómo la información se lleva, pero de vez en cuando como quiera lo utilizo. Y recientemente, hace menos de un año, me hice TikTok, porque también es importante, donde ahí llego aún a personas más jóvenes. Así que en TikTok es más enfocado en personas de 18 a 20 años, información bien rápida, solamente en video. TikTok es solamente para video. En Instagram, pues ya puedo hacer más infografía, mientras lo combino con video, y en Facebook puedo hacer escritos más largos, porque las personas en Facebook hacen escritos más largos. Y todo eso yo lo he ido descubriendo, tanteando con los diferentes posts que he hecho a través del tiempo. No es algo que yo supe al principio, simplemente yo me lancé para seguir compartiendo la información que para mí me parecía muy importante que la población supiera, y entonces iba tanteando con las diferentes redes sociales. Entonces, pues, por ejemplo, algunas de las estrategias que yo he hecho para llegar a un público general, por ejemplo, ahí en la izquierda pueden ver que eso es una serie de videos de por qué yo digo que las aseguradoras de salud no funcionan para nuestro sistema, y traigo diferentes tipos de estudios que lo dicen. Así que, por ejemplo, las aseguradoras están creando una fuga de médicos, explico cómo, con estudios. Los gastos en mercadeo, hablo específicamente de cuánto están gastando en mercadeo, hablo del mensaje deceptivo que tienen los anuncios, etcétera, etcétera. También, como les enseñé anteriormente, tengo tweets, y gracias a que comencé a hacer estos videos y estos mensajes a través de las redes sociales, pues he tenido la oportunidad de ir hasta programas de televisión, como pueden ver ahí, que me invitan de vez en cuando para hablar de los temas que tienen que ver con el sistema de salud. En ese caso, estaba hablando de un aumento que iban a tener los seguros médicos, que iban a subir las primas, o sea, el pago mensual que hacen las personas para los pacientes, y pues me trajeron con la opinión, y a mi izquierda estaba el presidente del Colegio de Médicos, a quien conocí en ese momento, y luego hemos creado una relación a través del tiempo. Así que, pues, uno también con esto puede llegar a tener oportunidades. Estos ya son casos para un público específico. A la izquierda, yo hice un reporte sobre la migración médica que ocurre en Puerto Rico y por qué estaba ocurriendo, y esto pues ya era más para un público que sepa un poquito más de salud, para los médicos, para los enfermeros, los creadores de política, pero probablemente yo no puse esto en mis redes sociales porque eso no va a llegar necesariamente a la población general, no se va a poner a leer el reporte. Otra cosa que he hecho es hacer escrito en los periódicos, así que también escribo en los periódicos, y depende, a veces hago un escrito más coloquial, pero en el caso de que hablo de la planificación hospitalaria más allá del discurso económico, pues me voy más en detalles de propuestas, con presupuestos globales, etcétera. Y finalmente a la derecha lo que hice también es como una noticia de quitar mitos y que se dijeron en un programa de televisión sobre los planes médicos, y voy uno a uno desmintiéndolo, mientras también pongo referencia que también era para un público específico. Ese documento yo lo mandé por mis redes sociales a personas específicas, por WhatsApp, por Telegram, etcétera, diferentes grupos que yo soy parte de. Mando ese documento para que la gente sepa lo que está ocurriendo. Y entonces, para un público académico, pues obviamente ya aquí me voy más específico. Por ejemplo, yo hice mi tesis de los planes Medicare Advantage en Puerto Rico, que son un tipo de plan médico que existe, y eso pues obviamente es bien específico, tiene 200 páginas, así que es bien largo. También he publicado en revistas de alto impacto, en revistas internacionales, que eso pues no mucha gente que tenga el conocimiento de investigación necesariamente lo va a entender, y también he presentado en conferencias académicas, como pueden ver ahí, y como estoy presentando en estos momentos. Así que las recomendaciones de mi experiencia, así en general, es que primero debemos experimentar con el contenido sencillo y entretenido para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Así que como estudiantes, como investigadores, como académicos, hay que intentar de no simplemente pensar en escribir académicamente y eso, pero cómo podemos llevar el mensaje a más personas de una manera más sencilla. Otra cosa es que las emociones fuertes tienen la capacidad de llegar a más personas, como dije anteriormente, y eso lo hacen las personas que desinforman. Nosotros como académicos también lo podemos hacer de manera objetiva. Así que, por ejemplo, si pueden entrar a mi página y ver mis videos, pues normalmente yo hablo
con mucha energía, hablo de manera fuerte, obviamente siempre con la evidencia, pero trato de que sea bastante engaging. Entender con claridad cuál es la audiencia que queremos alcanzar, así que es importante. Muchas veces esto yo lo he aprendido con cosas que no han funcionado y cosas que sí han funcionado. Por ejemplo, a veces yo hago un escrito bien largo en Instagram y me doy cuenta que tiene 3 likes y casi nadie lo vio. Pero después me pienso y digo, no, pero es que esto es para una audiencia que le gusta más el contenido corto, para una audiencia más joven. Así que hago un video y eso pues tiene mucho más movimiento. Así que es importante que tengamos en mente esa población, como dije anteriormente, y finalmente no tener miedo en compartir nuestros trabajos con otras personas. Muchas veces nosotros mismos nos paramos a que si van a decir esto del video o después me van a criticar o tener miedo. Mira, mi experiencia es que si uno tiene la evidencia siempre en sus manos y lo que uno dice está correcto, va a venir gente que te va a debatir y eso es normal. A mí me han dicho miles de cosas que estoy incorrecto, etcétera, pero yo siempre tengo mi evidencia en mano y hasta hoy en día he recibido muchísimo más apoyo que tal vez las personas que han intentado desmentirme o decir que yo no estoy diciendo información correcta, porque yo siempre tengo la evidencia en mis manos. Así que eso es importante, es parte de que si uno se mete en la discusión pública, va a haber gente que va a estar a favor y va a haber gente que está en contra, pero si tienen la evidencia correcta, les aseguro que la gente que va a estar a favor son muchos más. Otra estrategia que les iba a hablar, que es una página bien interesante, que es algo que yo quiero fomentar más en el futuro. Una de mis páginas favoritas de comunicación en salud pública es la página de Instagram, creo que tienen Facebook también, de la Universidad de Johns Hopkins de Salud Pública, una universidad bien reconocida. Estoy bastante seguro que la mayoría de ustedes lo conocen. Y lo que a mí me gusta de esa página, me parece interesante, es que ellos tienen posts, o publicaciones bastante formales, como esta que dice así, que como que cómo los cortes a la salud global me afectan a mí, y te explican de una manera bastante profesional, pero también lo combinan con chistes y lo combinan con memes, y también están llevando el mensaje de salud pública a través de memes, y en la página tienen ambos. Así que una manera de obviamente llegar a todas las poblaciones posibles. Y en esa dice cuál era el date, y la muchacha le dice, el date que tenía era ir al dermatólogo para que nos viera la piel, para que nos chequeara la piel. Y la muchacha después dice, ese es el date de mis sueños, yo sé que él sabe eso. Así que es un chiste, pero obviamente lo que está tratando de decir es que deberíamos ir al dermatólogo para chequearnos la piel de una manera jocosa, que la gente pueda compartir, y ese post tiene mucho más compartida y likes que lo que tenía el post anterior. Así que es bueno que nos movamos a eso, a que no solamente nos quedemos en los artículos científicos y en esas conversaciones, pero que a veces hay que hacer cosas cortas, que causan entretenimiento, que tal vez causen una risa, para que a las personas les llegue el mensaje. Así que finalmente voy a ir por las recomendaciones para los distintos sectores académicos. Mi recomendación para los estudiantes: yo fui un estudiante hasta hace unos meses, aunque yo sigo diciendo que soy estudiante de la vida, porque uno nunca para de aprender, pero pues primero como estudiante lo que yo digo es el exponerte ante los medios, brinda oportunidades de trabajo, conocimiento y colaboraciones. Mi exposición en los medios digitales, en la televisión, me ha traído muchísimas oportunidades, no solamente como dije trabajo, pero de que he aumentado en mi conocimiento. Muchas personas me debaten, me traen reseñas, me mandan artículos, me mandan muchas cosas, y eso me ha aumentado en mi conocimiento también. Y gracias a las redes, tengo una red de colaboradores gigante. He podido colaborar con yo diría más de 20 o 30 personas en proyectos diferentes, en proyectos de información gráfica, he ido a conferencias de prensa, he ido a la televisión, he hecho artículos científicos gracias a mi exposición en los medios. Así que digo que se atrevan a brincar. Participar en talleres de comunicación científica, y porque esto fortalece las habilidades para hablar en público. Así que parte de lo que yo voy mejorando mi comunicación es porque cada vez me siento más cómodo. Cada vez que lo hago, sigo yendo a diferentes conferencias, a la televisión. Al principio iba muy nervioso, ahora voy más tranquilo. Todavía no es que no voy nervioso, pero uno poco a poco pues se va adaptando a eso, y parte de eso es exponerte. Y finalmente involucrarte en proyectos comunitarios para comunicarte directamente con las poblaciones y entender los problemas de salud con profundidad. Así que
En el caso mío, que estudio mucho el sistema, muchas veces no veo los problemas de los pacientes y de los médicos en detalle, al menos que me involucre en los proyectos comunitarios, que no necesariamente es parte de la comunicación, pero te ayudan a luego tener esas experiencias que te ayudan a comunicar más efectivamente lo que está ocurriendo en tu población. Recomendaciones para profesores, siendo un profesor bastante reciente, comencé en enero como profesor, pero pienso que integrar la comunicación en salud como parte del currículo es esencial. Que yo, en el caso mío, que yo no haya cogido ninguna clase de comunicación en salud, me parece que sí la necesitaba y que muchos la vamos a necesitar, especialmente en estos momentos que estamos viviendo con las barreras que estamos teniendo de la desinformación. Es importante que cuando salgamos de escuelas de salud pública, de medicina, de enfermería, de cualquier profesión de salud, también sepamos cómo comunicarnos con las diferentes personas y ante un público. Así que otra cosa de los profesores, que motiven a los estudiantes a que hagan presentaciones y publiquen sus trabajos fuera del salón de clase. Así que las presentaciones, para que se sientan más cómodos hablando ante un público, y también que publiquen sus trabajos, porque muchas veces pues se quedan en el salón, hacen unos trabajos extraordinarios, pero el público no lo ve y a donde tienen que llegar no lo ven, que es importante que motivemos a eso. Y finalmente corregir no solo la precisión del contenido, así que no nada más que está contestando las preguntas, sino también que la claridad y la accesibilidad del mensaje. Y finalmente los investigadores, la comunicación en salud no debe quedarse en un artículo académico o en una conferencia, hay que ir más allá. Muchas veces, yo he estado parte de la academia, como investigadores, hacemos un proyecto, publicamos, se publicó, pasamos al próximo proyecto a hacer otras cosas. Y se nos olvida que parte del trabajo que hay que hacer ahí es también mover ese artículo académico. Eso es sumamente importante. Luego, pues, transformar los hallazgos en mensajes más accesibles. Un artículo académico lo va a leer una población muy específica, así que uno puede utilizar el artículo académico para hacer infografías, comunicados de prensa, resúmenes para el público en general, etcétera. Y finalmente establecer alianzas con periodistas y otros comunicadores para pues llevar los hallazgos de uno. En conclusión, ya acabamos, la comunicación en salud es esencial para mejorar los avances científicos y la salud de la población. En el presente amerita que los académicos nos adaptemos a las nuevas estructuras de comunicación para llevar un mensaje más contundente, y no lo añadí, pero y efectivo. Los estudiantes, profesores e investigadores tienen un rol activo en repensar la comunicación científica. Son herramientas que yo les estoy dando hoy, pero obviamente esto hay que seguir discutiéndolo y repensándolo, porque pues es algo que va a seguir cambiando a través del tiempo. Y finalmente, comunicar bien no es solo un complemento de nuestra preparación, no simplemente algo que podemos tener extra, sino una responsabilidad ética para garantizar el acceso a la información adecuada. Así que algo que nosotros como profesionales de salud en general, pues tenemos una responsabilidad de llevar esa información de manera adecuada. Así que muchas gracias por la invitación. Estas son mis bibliografías. Espero que les haya gustado la presentación. Aquí están mis dos emails. Tengo dos emails, el de mi institución y el personal, y pues mis diferentes cuentas de las redes sociales, por si quieren ver el trabajo que he hecho. Y nada, finalmente muy agradecido de que estén aquí. Espero que sea de provecho y abrimos a preguntas. No te escucho, Isel. Perdón, gracias. Claro que sí, continuamos con la primera inquietud de Alexia Escutia, y dice que al tratar temas de salud nos vemos en la necesidad de hablar sobre suicidio, violencia y temas que las redes suelen detectar como contenido sensible. ¿Cómo te ha ido con el shout ban? Que esto es de lo que trata el algoritmo, reduce la visibilidad de cuenta debido al contenido que publicas. Sí, pues, o sea, muchas veces las redes pues bloquean ese contenido que dicen como sensible, pero no necesariamente, por lo menos en mi caso, cuando he hablado de esos temas, que no es el tema que más hablo, si soy sincero, pues las redes me han dicho como que, mira, este contenido es sensible, va a tener como una capa que el usuario va a poder darle un clic y va a poder verlo si quiere. Obviamente, pues, si es una persona que toca mucho ese tema, pues uno puede buscar la manera en que tal vez ese contenido no lo diga en la descripción y salga solamente en el post de una manera un poquito más, no escondida, porque uno no quiere esconder, uno quiere que se hable, de una manera que no necesariamente el algoritmo lo detecte cuando uno lo pone en la descripción,
pues el algoritmo lo detecta. Pero cuando uno lo pone en la imagen o en el video, uno lo vocaliza, no necesariamente siempre lo va a detectar. Así que esa es una de las estrategias en las cuales uno puede ir no en contra del algoritmo para que no lo bloqueen. En mi caso, lo que ha ocurrido en esos casos, como dije, es que ponen como una barrera que el usuario puede pasar, pero si lo bloquean completamente, tiene que ser que algo extremadamente fuerte. Así que eso es lo que yo he hecho en mi experiencia personal. Y cuando dejan la barrera, como quiera, tiene el engagement, porque a veces esa barrera, a veces a las personas le da hasta más ganas de tocar el post simplemente porque dice que es sensible. Así que eso va a depender de cómo uno quiera manejar sus redes. Muy bien, muchas gracias. Hernán Partida Ramírez refiere lo siguiente. La comunicación no ocurre en contexto y estado emocional de quienes emiten el mensaje, es decir, las médicas, psicólogas, enfermeros, etcétera, presentan sus estados emocionales diversos en el día a día. ¿En qué medida influye el estado emocional del comunicador de salud en la comunicación de la información de la salud a la población? Por ejemplo, asumo que el humor en la comunicación podría favorecer la aceptación de algunos mensajes. Así mismo es. Mira, eso es una pregunta excelente y algo que no incluí en esta presentación, pero el humor de uno comunicador tiene un efecto enorme y en la vida. Por ejemplo, yo conozco otros comunicadores en salud, gracias a esta experiencia, que se han visto desgastados por hacer tantos videos o las emociones y finalmente el contenido que hacen a través del tiempo pues no es el más eficiente porque ellos no se sienten bien. Así que es bien importante que muchas veces, si uno quiere ser comunicador en redes sociales específicamente o a través de los medios, que uno conozca cuáles son sus límites para que uno no llegue al nivel de desgaste. En el caso mío personal, pues sí, muchas veces me he sentido agobiado y he tenido que coger un momento, como decimos en Puerto Rico, pues coger un break de tanto hacer contenido y tal vez estoy un mes o 2 meses en el que hago una o dos cositas y no estoy tan activo porque realmente toma mucho tiempo y a veces te desgasta un poco y no es algo que hoy en día uno monetiza, que no es trabajo. Yo lo hago casi todo de manera de mi corazón porque quiero que la gente conozca sobre estos temas. Así que en la parte de las emociones o tu humor personal es bien importante que uno mismo lo esté manejando y que trate de no llegar a ese nivel de desgaste y eso va a ser uno pues probando qué le funciona, qué no le funciona, qué le quita mucho tiempo, qué no le quita, qué lo hace sentir bien, cuáles son las cosas que no lo hacen sentir bien en el caso personal. En el caso de la segunda parte que habla de que el humor puede llegar a las personas, pues sí, uno causar humor hace que llegue a más personas. Uno si habla molesto también llega a más personas, tristemente así es como funcionan las redes sociales. Yo nunca trato de caer en hablar molesto porque siento que es como que no me gusta, a pesar de que a veces sí me molesto con algunas de las cosas que ocurren en las redes, pero pues eso, sí, yo conozco comunicadores de salud que hablan muchas veces molestos y eso también para ayudar a las personas, eso realmente también depende del comunicador y las personas que lleva. Así que una cosa es lo que uno siente, que yo me puedo sentir triste hoy, pero después saco mi teléfono y estoy siendo gracioso. Así que hay dos humores, el que uno tiene realmente, que uno lo tiene que cuidar y tiene que estar monitoreándolo constantemente, y el que uno utiliza en las redes, pues si uno obviamente es bastante aburrido y habla suave y sin nada, pues la gente no te va a atender mucho. Si uno habla pues más energético, feliz, molesto, etcétera, pues va a hacer que tenga más engagement esas publicaciones. Muy bien, gracias. Por su parte, Verónica Cristina Flores le dice que ha sido una presentación excelente, le da las gracias por compartir y Gracias. dejar un escenario proactivo en la investigación para aportar socialmente. Ha sido interesante y motivador escucharlo. Celebra con usted sus éxitos, al igual que nosotros, a través de sus aportaciones en la salud pública. Por su parte, también hay otra pregunta que dice, Agradecido. cómo motivar Agradecido de ese a las mensaje. a las, le comento cómo motivar a las y los estudiantes de pregrado y posgrado para comunicar desde su disciplina, porque muchas veces el miedo detiene.
¿Qué consejo da a Ujú. partir de la experiencia que usted tiene? Sí, o sea, el miedo, como mencioné anteriormente, pasar esa barrera del miedo es lo más difícil. Y obviamente, pues al principio uno tal vez hace una publicación y gasta tiempo y no le va muy bien. Y entonces uno pues eso termina desmotivándolo, ¿no? No encuentra esa conexión que pensaba que iba a encontrar, pero mi recomendación es como que sigan, que sean consistentes, que no lo hagan por los likes, que no lo hagan porque lo compartieron 50 veces, que lo hagan porque uno quiere que la comunicación llegue. Y si uno tiene esa razón, y no necesariamente está pensando en cuánta gente va a llegar, etcétera, y lo tiene más porque yo quiero comunicar este mensaje que a mí me parece importante. En el caso mío, a mí me parece importante que la gente conozca de los problemas del sistema de salud en Puerto Rico, que son muy complejos. Tal vez para usted, bueno, digo usted, en general cualquier estudiante, el problema puede ser que la depresión que está aumentando grandemente, o puede ser los casos de suicidio, como hablaron anteriormente, o el problema que uno le llene. Si uno tiene un problema que realmente le llena y que uno quiere comunicar, pues ese debe ser su enfoque, que llegue a 1 o 10 personas o llegue a 0 y piensa que eso también, aunque tal vez no tenga el engagement que uno tiene al principio, es una manera de practicar, es una manera de aprender, es una manera de saber cómo, si en el caso que quiero hacer un video, saber cómo editar un video, porque uno lo hace. En el caso de que uno quiera hacer un escrito, pues mejoras tu escritura a través de hacer estas publicaciones. En el caso de hacer una presentación, pues mejoras tus destrezas de hacer un PowerPoint. Y poco a poco, eso se va acumulando con el tiempo y después te vas a dar cuenta que en 5 o 10 años, wow, yo tengo tantas herramientas y puedo hacer tantas cosas. En el caso de mi experiencia personal, eso es lo que ha ocurrido. Hace 4 años yo no sabía grabar un video, yo no sabía nada. Hoy en día yo en 2 horas puedo grabar un video, lo edito, busco imágenes, le pongo música si quiero, efectos, y eso fue porque me atreví, me lancé y traté de derrumbar el miedo. No, como digo, pienso que la mejor manera de derrumbar el miedo es que sepas por qué lo estás haciendo y sea que llegue a una persona o llegue a 200,000 personas, 1,000,000, como quiera lo sigas haciendo porque esa persona también es importante que le llegue el mensaje. Exactamente, ¿no? El miedo o nos detiene o nos impulsa. Entonces aquí lo que Así mismo es. necesitamos es que nos impulse para seguir generando y seguir difundiendo. Exactamente. Jesús Delmar pregunta, ¿qué contenido tienen los talleres de comunicación científica o qué habilidades específicas se busca desarrollar en ellos? En los talleres perdona, ¿puedes leer la pregunta de Sí, nuevo? en los talleres de comunicación científica, ¿cuál es el contenido Uh-huh. que se están manejando? Pues, o sea, depende. Si en talleres de comunicación científica, por ejemplo, yo he hecho talleres de comunicación científica con comunidades. Y ahí, pues, básicamente intento, de la mejor manera posible, reducir los hallazgos de diferentes estudios de una manera que las personas lo entiendan. Por ejemplo, que si veo un estudio de que, por ponerlo de esta manera, que el cáncer, que el que fumar aumenta el riesgo de cáncer, pues les explico, mira, aumentar el riesgo no es necesariamente que te va a dar cáncer si fumas, pero que pues tienen una probabilidad más alta de tenerlo en el tiempo y trato de adaptarlo. Pero también he tenido talleres con otros científicos y ya eso, pues me he sentado con 5 o 10 científicos, últimamente casi siempre a través de la plataforma Zoom online, casi todo, ya hoy nos estamos moviendo a manera online y en estos talleres pues normalmente pues tenemos una problemática o algún artículo específico que estamos viendo y lo detallamos, lo discutimos, cuál es la evidencia que existe en contra de este artículo o cuál es la evidencia que apoya a los resultados de este artículo. Y obviamente pues eso es para que todos entendamos el contexto completo de lo que está ocurriendo. Así que están esos dos tipos de talleres científicos, uno que es más para la comunidad y otro que es más entre académicos y científicos. Muy bien, doctor Sergio, pues con esta cerramos la charla del día de hoy. Me voy a permitir leer su constancia, la cual también ya se le va a hacer llegar a su correo electrónico, tal vez ya la tiene en su bandeja. Muy bien, un honor escucharlo y la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud ACE y la Red Interinstitucional de Escuelas y Facultades de Psicología otorga la presente constancia al maestro Sergio Rivera Rodríguez,
por haber impartido la conferencia virtual Comunicación y Salud. ¿Qué debemos hacer las y los estudiantes en Ciencias de la Salud en el marco del 10º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud y el 18º Encuentro Estatal de Psicología, Transversalidad, Responsabilidad Social e Innovación? Firma maestro Antonio Jiménez Luna, quien es el presidente de la REMUS, y la doctora Lorena Patricia Pulido Ríos, coordinadora de la RIEP. Muchísimas gracias, enhorabuena y seguramente seguiremos coincidiendo. Espero que sí, espero que así sea. Igual, muchas gracias, Isela, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Un placer. Igualmente.